Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Serec. Bienvenidos a nuestros pronósticos para hoy, 2 de diciembre, año 2021. Por primera vez estamos en vivo, por lo tanto les voy a pedir disculpas de antemano si cualquier cosa no sale como queremos, ¿ok? El día de ayer te dejamos por acá pronósticos para la NHL. Dejamos un video intentando hablar en inglés y otro en español, donde no pudimos dejar la información completa, ya que al momento de editar el video era de 10 minutos, pero los primeros 6 minutos salieron bien, los últimos 4 minutos con la información para la NBA no pudo salir bien. Pero la información adicional de la NBA y el pronóstico para la Liga de Play de Colombia se la estuve dejando en un comentario fijado. No sé si algunos tuvieron oportunidad de ver ese comentario. Si no lo vieron, no importa, igual la información para el hockey estuvo acertada en casi todos los juegos. Okay. El día de ayer vamos a hacer el resumen. En el juego de los Rangers te dimos la victoria y te dimos también el under de 6 goles. La victoria correspondió a Rangers 4-1. En el juego de Toronto frente a Colorado te dimos la alta. El juego finalizó 8-3. En el juego de Seattle frente a Detroit te dimos el over de 5.5, también acertamos. Fallamos en el pronóstico de Vancouver frente a Ottawa. Dimos la baja, se dio la alta, dimos la victoria para Ottawa, ganó Vancouver. En el juego entre Vegas, Golden Knights y Anaheim Ducks, te dimos el over, también acertamos. Y en el juego entre Pittsburgh y Edmonton Oilers, te dimos el over, también se dio el over y también te dimos la victoria para Edmonton Oilers. Ok, entonces vamos a pasar a los pronósticos para hoy en la NHL. Colorado Avalanche estará enfrentando a Montreal. En los últimos 5 juegos, el promedio de goles anotados para Colorado es de 4.4 y para Montreal de 3.4. En los últimos 10 juegos de Colorado como favorito, se ha dado el over en 8 oportunidades. Y en los 8 juegos entre Colorado y Montreal, el favorito, o sea que el equipo local se ha quedado con la victoria. Y en los últimos 10 juegos de Montreal, se ha dado el over en 6 oportunidades. Nuestro pronóstico en este juego será el over de 6 goles. Recuerda que decimos de 6 goles, bajando la línea de 6.5 a 6. En caso de que hagan 6 goles, nuestro pronóstico es anulado. ¿Ok? Florida, por su parte, Buffalo en la ruta tiene solamente 2 victorias y 5 derrotas. El promedio de goles en contra para Buffalo en sus últimos 5 juegos es de 4.6 y para Florida es de 3.4. Buffalo como visitante tiene un promedio de goles anotados de 2.5. En los últimos 99 juegos de Buffalo en la ruta tiene 76 derrotas. Por su parte, Florida en sus últimos 54 juegos como favorito tiene 41 derrotas. En este juego nuestro pronóstico será la victoria para Florida Panthers. Pasamos al juego entre Chicago Blackhawks visitando a Washington Capitals. En casa, Washington tiene un récord de 7 victorias, 1 derrota. Chicago como visitante, 2 victorias, 7 derrotas. En los últimos 5 juegos, el promedio de goles anotados para Chicago es de 1.6. Por su parte, para Washington es de 4 goles por juego. En casa, el promedio de goles en contra para Washington es de 2.2. Y Chicago como visitante permite a sus rivales un promedio de 3.7 por juego. En los últimos 14 juegos de Chicago como visitante, en 9 de ellos se ha dado el over. Chicago tiene 21 derrotas en sus últimos 30 juegos. Por su parte, Washington tiene 9 victorias en sus últimos 12 juegos. Y Chicago, en los últimos juegos, en Washington no ha conseguido la derrota, o sea, no ha conseguido la victoria. Quiere decir que ha tenido 8 derrotas. Nos quedamos con la victoria para Washington Capitals y el over 5.5.
Pasamos al juego entre los Senadores de Ottawa visitando a los Huracanes de Carolina. Ottawa como visitante tiene 1 victoria y 7 derrotas. El promedio de goles en contra para Ottawa como visitante de 4.2 y para Carolina como local es de 2. En los últimos 5 juegos, Ottawa permite a sus rivales un promedio de goles en contra de 5.4. Ok, entonces Ottawa también tiene 46 derrotas en sus últimos 59 juegos en la ruta. Carolina en sus últimos 26 juegos los días jueves tiene 20 victorias. Y en los últimos enfrentamientos entre Ottawa y Carolina, en Carolina, en sus últimos 21 enfrentamientos, Carolina se ha quedado con la victoria en 17 oportunidades. Nuestro pronóstico principal será la victoria para los Huracanes de Carolina y segundo pronóstico sería el under de 6 goles. Pasamos al juego entre San José Sharks, 7 victorias, 5 derrotas. Por su parte, Islander en casa no tiene victorias, 4 derrotas. El promedio de goles anotados en los últimos 5 juegos para San José es de 3.2. Y para Islander, en sus últimos 5 juegos, el promedio de goles anotados es de 0.8. Islander tiene 8 derrotas en sus últimos 8 juegos. En los últimos 12 juegos de San José, en 9 de ellos se ha dado el under. Y Islander, recuerden, es el favorito en este encuentro. En los últimos 8 juegos de Islander como favorito, en 6 de ellos se ha dado el under también. Entonces nuestro pronóstico principal será el under de 6 goles. Y nos gusta también la victoria para San José Sharks, siendo la hembra de este juego. Pasamos al juego entre New Jersey Devil visitando a Minnesota Wild. Minnesota en casa tiene 8 victorias, 2 derrotas. Devil en la ruta 3 victorias, 3 derrotas. El 24 de noviembre, Minnesota venció a New Jersey como visitante 3-2 en penales. El promedio de goles anotados para Devil como visitante es de 2.3 y para Minnesota en casa es de 4.6. En los últimos 5 juegos, el promedio de goles en contra para Devil es de 3.2 y para Minnesota de 2.2. Minnesota en los últimos 10 juegos en casa tiene 9 over. Y tiene también 28 victorias en sus últimos 36 juegos en casa. Nuestro pronóstico principal en este encuentro será el over 5.5. Pasamos entonces a nuestro último juego, que será Calgary Flames visitando a Los Ángeles Kings. Calgary Flames en los Kings en casa, 3 victorias, 3 defensa de Calgary, 8 goles en contra en los últimos 5 juegos. Los Kings 3.8 en los últimos 5 juegos. En los últimos 10 juegos de los Kings frente a un equipo de la conferencia oeste, tiene 1 victoria, 9 derrotas. De 22 juegos en la temporada para Calgary, 12 han terminado en under, la baja. Y en 21 juegos de los Kings en la temporada, 13 de ellos han terminado también en under. Entonces nuestro pronóstico en este juego será el under 6 goles. No siendo más por hoy, voy a desear éxitos a todos. Y Juan nos dice por el chat, gané todo ayer. Gracias. Ok, gracias a ti por seguirnos y gracias por tu presencia acá con nosotros. Suerte para todos. Nos estaremos viendo en una próxima.